Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro Génesis, capítulo 24, versículo 1 al 4 vamos a leer en esta mañana. Génesis, capítulo 24, versículo 1 al 4. Voy a leer en voz alta para que usted me acompañe con su vista la lectura bíblica. Dice así la palabra de Dios. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en año, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la autoidentidad. La identidad de sí mismo. La autoidentidad. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, hay que establecer la autoidentidad para vivir una vida con sentido. O sea, para que uno viva una vida con sentido, hay que tener la identidad de sí mismo. El mayor problema con la gente hoy es que mucha gente no sabe demasiado de sí mismo. La gente no se conoce a sí mismo y no tiene su propia identidad de sí mismo. Hay muchos sitios de suicidio en Internet. Si usted se fija, en Internet hay muchos sitios de suicidio. Dice, ¿hay alguien que me acompaña? Si está listo, por favor, envíame un mensaje, una nota. Busco a alguien con quien terminar mi vida, sin lágrima, sin dolor, en paz. Y hermanos, hay muchos sitios de este índole y mucha gente están visitando a estos lugares. ¿Saben por qué hay tantos sitios de suicidio en Internet hoy en día? Porque la gente ha perdido el sentido de la vida. O sea, su vida ya no tiene sentido. Por eso hay estos lugares. Personas que han perdido el propósito de la vida. Las personas que viven más o menos, por eso viven porque están vivos. Mucha gente en la calle, debajo de los canales, la gente renuncia a vivir normalmente y mucha gente vive sin sentido de la vida porque han perdido la identidad de sí mismo.
Si nos preguntan, ¿quién es usted? ¿Y qué hace usted? ¿Cómo responderíamos nosotros? Si alguien le pregunta o me pregunta, ¿quién es usted? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué le respondería a usted? Tenemos que saber quién somos nosotros. ¿Qué dice la gente de mí? Ese es un bebedor, un borracho. Ese es un peleador. Ese es un mentiroso, un estafador, un oportunista. O es una persona diligente. Hermanos, ¿qué dice la gente de mí? Muchas personas viven una vida errante hoy en día es porque se han perdido a sí mismos. Necesitamos saber quién somos nosotros para que sepamos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. La gente hace cosas que no tiene que hacer porque ha perdido su identidad. Lo que realmente importante para una persona es saber quién soy yo y para qué vivo, para qué estoy viviendo. No hay nada tan importante como esto. Pero hoy en día la gente no sabe de esto. No tiene identidad de sí mismo. Por eso llega a vivir una vida sin sentido. Por eso llega a hacer cosas que no debe hacer. Y pierde su tiempo en una cosa que no tiene importancia. A veces pelean por cosas insignificantes. En la casa hay pelea, se golpea físicamente, pelea así. ¿Por qué? Por cosas burreras, por cosas insignificantes. Porque no sabe qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, porque no tienen sentido en su vida. Por eso pierde su tiempo, su energía en las cosas que no tienen importancia. Cuando uno conoce la identidad de sí mismo, llega a vivir una vida sencilla. Si alguien me dice alguna cosa o alguna cosa insignificante, yo no le doy bola, no le doy importancia. Hermanos, si uno conoce el propósito, el sentido, la identidad de su vida, llega a vivir una vida sencilla. Una persona que no sabe quién soy y qué hay que hacer, lleva una vida complicada. Se pelea por cosas insignificantes. A veces, hermanos, llegan a arruinar su vida por cosas que no tienen importancia. No hay que pelear ni perder tiempo con una cosa que no es beneficioso. Pero una persona que no sabe quién es y qué es lo que hay que hacer, vive una vida complicada innecesariamente. Hermanos, muchas personas están viviendo una vida infeliz por falta de su autoidentidad. Y llegan a caer en la trampa de la conciencia comparativa. Se cae en un pozo de comparación. La ausencia de autoidentidad reduce la autoestima y hace enfermar el alma de esa persona, haciendo caer en el pozo de la comparación. Una persona que llega
Una persona llega a ser miserable es porque está comparando con los demás. Cuando otra persona es mejor que él, se vuelve miserable. Su autoestima se daña gravemente herida, pierde la confianza en sí mismo y se obsesiona con la sensación de derrota cuando uno ve que otro está mejor que yo. Y llegan a decir, yo no puedo hacerlo, solo puedo hacer esto, yo soy inútil, no sirvo para nada. Llega a perder autoestima porque está comparando con los demás. Hermanos, hoy en día mucha gente está viviendo una vida infeliz porque no tiene su autoidentidad. Por esa causa, compara en vano y se cae en el pozo, en la trampa de comparación. Hermanos, Saúl podría haber vivido una vida feliz con todo lo que tenía. Sin embargo, se convierte en una persona extraña porque él se había caído en el pozo de comparación. Hermanos, el rey Saúl era una persona que tenía todo. Era el hombre más lindo de Israel. Por lo menos era una cabeza más alto que los demás. Y fue elegido por Dios para ser primer rey de Israel. Y Dios le dio mucha bendición. Y él era el rey de Israel. Había tenido muchas cosas, pero por caer en la trampa de comparación, en el pozo de comparación, llega a perder su identidad propia. ¿Por qué? Porque David, que había vencido a Goliat, quien amenazaba a la nación Israel, había vencido a Goliat y venía con la victoria. Entonces las mujeres de Israel comenzaron a alabar y elogiar a David. Lo que mató Saúl es 1000, lo que mató David es 10,000. Así se elogiaba a David. Entonces, el rey Saúl, al escuchar ese elogio a David, llega a perder su identidad de sí mismo y cae en el pozo de comparación. Desde ahí comienza a torsionar su vida. Desde ahí cambia la personalidad de Saúl y llega a vivir una vida infeliz. Hermanos, Saúl perdió su identidad y llega a ser una persona infeliz. Pero ¿quién era Saúl? Era rey de Israel. Era un hombre elegido por Dios. Era el hombre más lindo, más fuerte físicamente en Israel. Pero por la comparación y celo, pierde su identidad. Hermanos, hoy en día mucha gente vive infeliz, viven una vida sin sentido, porque no tienen establecido su identidad o porque no tienen su identidad propia de sí mismo. Hermanos, yo no envidio a la persona que está mejor que yo. En Corea hay alguno que yo conozco que era de Sudamérica, ahora está pastoreando una iglesia donde se congrega 100,000 personas. Y cuando yo voy a Corea, él gasta plata así, con toda la cosa de lujo. Pucha. Allá en Estados Unidos hay otro amigo
compañero que está pastoreando una iglesia donde congrega más de 3,000 personas. En Estados Unidos, 3,000 coreanos es una iglesia inmensa. Va y todas las cosas de lujo, de primer nivel. Pero yo no envidio a esa persona que está mejor que yo, y yo no me considero infeliz tampoco. Yo estoy haciendo aquí la obra misionera que ninguno de ellos puede hacer. Hermanos, es una obra que no se puede hacer cualquiera. Definitivamente hay una razón por la que estoy en Bolivia. Dios tiene un propósito conmigo, por eso me ha guiado, me ha traído a Bolivia, y yo estoy aquí para hacer algo especial, trabajo específico que Dios me ha encomendado. Yo tengo una identidad bien clara. No estoy aquí para ganar fama. No estoy aquí para acumular, atesorar dinero ni riqueza. No estoy aquí para ser reconocido por la gente. No estoy aquí para ser servido. Sino estoy aquí porque Dios me ha llamado por un trabajo muy específico. Si no fuera yo, quizá no esté quien por ahora. Después Dios pondrá otra persona. Pero mientras tanto, Dios me ha puesto aquí. Y yo no envidio ni pienso ser infeliz comparando con los demás, sino agradezco a Dios porque estoy haciendo aquí lo que nadie puede hacer. Dios me dio un trabajo específico y yo tengo bien clara mi identidad de hacer cierta cosa acá, y estoy haciendo eso. Muchos pastores están queriendo hacer sus cosas particulares. Algunos pastores ahora están buscando formas de viajar a Corea. Hay algún evento y todos quieren ir. Y algunos cuando me invite, yo si no es importante, si no es necesario, yo no voy. Trato de concentrarme en lo que Dios me ha puesto. O sea, tengo una identidad bien clara y por eso no me siento infeliz, ni tampoco comparo con los demás, sino agradezco y trato de hacer lo mejor posible delante del Señor. Hermanos, yo no me desespero, aunque haya problemas, lucha, dificultad en esta vida, en este ministerio, porque tengo mi identidad bien definida. Hermanos, pero aquella persona que no tienen la autoidentidad, se desespera, se desanima, se retrocede en cualquier momento de dificultad. Y se desespera y se desanima. Hermanos, ¿de qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana. El texto de hoy está hablando sobre esto. En segundo lugar, cuando uno conoce su autoidentidad, llega a saber lo que uno tiene que hacer. Si uno conoce de su propia identidad, esa persona sabe lo que tiene que hacer. Y no pierde tiempo en cosa que no es importante. Se trata de eso. Nuestra identidad está directamente relacionada con el propósito de nuestra vida. Cuando uno conoce su identidad, llega a tener
tan bien clara la razón y el propósito de su vida. En otra palabra, llega a vivir una vida con propósito, una vida guiada por el propósito. Hermanos, le explico. El texto de hoy se trata de esto. Abraham ya era anciano y su hijo Isaac tenía su edad para casarse. Pero Abraham no quería que su hijo Isaac se casara con una hija, con una mujer de los cananeos, como esposa para su hijo. No quería tener una nuera de Canaán. Entonces Abraham llama a su siervo Eliezer, a su mayordomo, y le encomienda este asunto de su nuera. Y como era una cosa tan importante, él lo hace jurar de que su hijo Isaac no se casara con mujer del lugar, sino que trajera de la tierra donde vivía Abraham. De eso está hablando el texto de ahí. Y le hace jurar. Le pido que tenga abierta su Biblia. Veamos, por favor, Génesis capítulo 24, versículos 3 y 4. Mire lo que dice ahí. Está diciendo Abraham, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomará para mi hijo mujer de la hija de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino irá a mi tierra y a mi parentela, y tomará mujer para mi hijo Isaac. Lo hizo jurar. Entonces el siervo de Abraham, Eliezer, el mayordomo, él es una persona bien definida y sabía quién era y qué tenía que hacer, y tenía su identidad bien definida de sí mismo. Entonces Eliezer va a la tierra de Abraham y cuando llega allí, ora a Dios para que pueda cumplir este propósito importante. Llega allá y le pide, Señor, ayúdame a encontrar una doncella idónea para hijo de mi amo Abraham. Y hace una oración. Voy a pedir a la chica que sale al pozo a sacar agua, le voy a pedir que me dé agua para beber. Si ella me diere agua para beber y también diere agua para los camelos que él había tenido para su camello, entonces esa doncella va a ser la chica que tú has destinada, que tú has elegida para esposa de Isaac. Veamos por favor versículos 12 y 14, 12 al 14 del Génesis 24. Y dijo, está hablando Eliezer, ¿verdad? Y dijo, está orando, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego el tener hoy buen encuentro y a misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y la hija de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe. Vea. Y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Entonces, Eliezer ora a Dios, y antes de que terminara la oración, Rebeca llegó al fuente, al pozo, para sacar agua. Entonces
mayordomo Eliezer pide a ella agua para beber. ¿Y qué es lo que hace esta Rebeca? Veamos versículos 16 al 20. Dice así: y la doncella era de aspecto muy hermosa, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: mire, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Hermanos, Eliezer vio que esta chica Rebeca hizo tal como él había pedido a Dios. Entonces saca un regalo costoso a Rebeca, le pone pulsera de oro, aro de oro, collar de oro, un obsequio costoso, valioso, y le menciona el propósito de su venida a esa tierra. Entonces Rebeca corre hacia su casa y muestra a su hermano Labán lo que había dado y lo que había dicho. Entonces Labán, su hermano, al ver los obsequios costosos, va y lo recibe a Eliezer como una persona distinguida, como un invitado distinguido. Y le sirve todo. Le hace pasar a su casa, le hace lavar su pie, le da de tomar, cuida a sus animales y le ofrece un banquete a este siervo, a este hombre Eliezer. Entonces, ¿qué dice Eliezer? Después de un largo viaje, después de un viaje cansador, todo empolvado, después de lavar, ¡wow! Por fin un banquete. ¿Se sirvió? No, hermano. Si vemos la Biblia, no dice así. Veamos, por favor, versículo 31 al 34 del mismo capítulo. Génesis 24, 31 en adelante, dice así: y le dijo, está hablando Labán, el hermano de Rebeca: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venía. Le pusieron delante que comer Mas él dijo, ¿quién? Eliezer. Miren lo que dice Eliezer: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham. Hermano, Eliezer, el siervo de Abraham, tenía una identidad clara de sí mismo. Él sabía quién era y sabía qué tenía que hacer, porque tenía bien clara su identidad. Tenía su autoidentidad. Él sabía claramente la razón y el propósito por el cual había ido allá. Eliezer no estaba allí para ser atendido, para comer, para descansar, para beber y para pasar bien. Eliezer estaba allí para cumplir una misión. Él conocía quién era y qué tenía que hacer.
¿Sabe una cosa, hermano? La autoidentidad de uno hace entender qué es lo que hay que hacer. Hoy en día la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer porque no tiene su autoidentidad. Se pelea con su esposo, se pelea con su hijo, con su esposa en vano por cosas insignificantes. Antes de estar perdiendo tiempo en esa cosa, ¿por qué no hace lo que tiene que hacer? ¿Por qué está perdiendo en la cosa que no tiene importancia? Sale a farear toda la noche, sale con la amistad todos los días, no quiere ir a trabajar. ¿Sabe por qué anda así? Porque no tiene autoidentidad, no sabe quién es. Se pierde. Pero este Eliezer sabía quién era y sabía qué tenía que hacer. Porque él dice, ¿qué dice a él? Yo soy criado de Abraham. No tenía vergüenza de decir que era criado de Abraham. Un señor anciano de mayor edad. Después de que Rebeca fue determinada como esposa de Isaac, Eliezer no quiso demorar un día más allí, sino regresar directamente a la casa de su amo Abraham. No quiso quedarse ni un día más. Después que haya decidida Rebeca como hija, como nuera de Abraham, él al día siguiente se levantó y quería volver para cumplir su misión. Esta es la cualidad de aquella persona que tiene su identidad bien definida, que tiene autoidentidad. Veamos por favor versículos 54 al 58 en el mismo capítulo, Génesis 24. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. ¡Qué locura! Llegó anoche y ahora se quiere ir. No ha pasado ni siquiera un día. Envíame a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Pero él, mire qué es lo que dice Eliezer, insiste. Y él le dijo, no me detengas, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Y ellos respondieron, entonces, llamamos a la doncella y preguntámosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Hermanos, hubiese quedado unos 10 días. Para algunos yo voy a aprovechar a gozar de este trato. Así que unos 15 días, un mes me voy a quedar descansando aquí. Hay que ir a salir a ver la cosa. No, nada que ver. Él no perdió en la cosa insignificante, sino él sabía qué es lo que tenía que hacer. Hermano, la gente que tiene su autoidentidad sabe lo que tiene que hacer. No pierde en la cosa insignificante. Toda aquella persona que anda en la locura no tiene su propia identidad de sí mismo. Hermano, una identidad clara permite a la persona vivir la mejor vida posible. En el libro de Murakami, un escritor japonés, dice, un propósito, una identidad clara simplifica la vida. Yo consiento en esto. Una identidad clara, un propósito claro, simplifica la vida de esa persona, no pierde su tiempo en cosa vana.
Cuando se establece la identidad de uno, se aclara la razón de existir y se aclara qué hacer y qué no hay que hacer en la vida. Quien conoce el propósito de la vida no vive, no complica. Hermanos, José sabía qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer, porque él conocía su identidad. José tuvo mal tiempo. Por envidia fue vendido por su hermano. Y bueno, llegó a ser esclavo de una casa de Potifar. Y de ahí él trabajaba fielmente. Entonces Potifar lo puso como mayordomo. Lo dejó todo en la mano de José, su casa. Y la mujer de Potifar le estaba provocando y tentando. Entonces José le dice, no, tú no, porque tú eres la esposa de mi amo. Tengo acceso a todas las cosas, pero a ti no. José sabía qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que no tenía que hacer. Una identidad bien clara. Mi amo me ha puesto como mayordomo. Y yo sé lo que tengo que hacer y sé lo que no tengo que hacer, porque él tenía su identidad bien definida, su propia identidad, la autoidentidad. Entonces, hermano, Dios bendice a este José. Dios lo utiliza grandemente porque tenía una identidad bien definida de sí mismo. Hermano, un estudiante que no tiene una identidad clara cae en la fiesta, no estudia, cae en la droga, no estudia. Un estudiante que no tiene identidad bien definida se enamora, llega a tener hijo, llega a ser madre soltera, ahí no digo arruinar, pero ahí pierde todo su futuro, su porvenir, su meta, su propósito. Ayer estando en la oficina viene una chica de 18 años, se va a ir a estudiar en la Universidad Boston de Estados Unidos. ¿Sabe cuánto se gasta anualmente? $100,000 en un año. Va a estudiar 8 años, porque va a estudiar medicina. Pero muchos que van a estudiar exterior, si va sin una autoidentidad, se va y se cae en la fiesta, en el alcohol, en la droga, y muchos estudiantes no llegan a terminar. Dinero gastaron todo los dinero de su padre. No termina su estudio. Y muchos de ellos están mendigando en la calle hoy en día en Estados Unidos. Estoy hablando de los chicos coreanos. Su padre con tanto sacrificio le manda. No solamente arruina la vida de ellos, sino arruina la vida de su padre también. No come, no gasta, guarda para su hijo. Y su hijo va y hace locura. ¿Sabe por qué? Porque no tiene una identidad de sí mismo. Si es estudiante, tiene que saber qué hacer, qué no hacer, gastando semejante plata. Totalmente, mucha familia arruinada por este caso. Esperaba que su hijo sea un profesional, pero sale a un adicto, ahí en la calle. Hermanos, un empresario que no tiene una identidad bien definida, no tiene su autoidentidad, va y dice que hace negocio, anda viajando, anda fareando, anda conociendo el lugar, va al casino, va a boliche y pierde toda su capital. Cuando yo estaba en Argentina,
Muchos coreanos de Corea que tenían plata vienen a invertir a Argentina. Y muchos vinieron a invertir acá también. Y van, si es un empresario que vino a invertir su capital, tiene que tener el alma de empresario, la identidad del empresario. Y hay que abstenerse. Pero no tiene esa autoidentidad del empresario, va viajando aquí, conociendo allá, y va a boliche, entra a boliche, va al casino, y el negocio que invirtió, puchas, le robaron todo. Queda sin nada. Hermanos, aquella persona que no tiene una autoidentidad definida, no puede lograr nada en su vida. No puede ser usado por Dios. Hermanos, una clara autoidentidad es como el motor de un barco. Un barco equipado con un motor avanza sin perder su dirección. Aunque haya olas y turbulencia, el barco que tiene motor avanza hacia adelante, hacia su dirección. Pero aquel barco que no tiene motor va a ser llevada por la corriente de la ola. El barco que no tiene motor va por donde manda el viento y la ola. Así es. La autoidentidad es como un motor de un barco. Aunque haya dificultad, aunque haya problema, aunque venga diferente prueba, la persona que tiene su autoidentidad nunca pierde su rumbo, su dirección. Aunque haya tormenta, aunque se caiga, vuelve a levantarse y va hacia su rumbo. La autoidentidad es como un motor de un barco. Una identidad clara se convierte en un motor de esa persona para llegar al destino. Pero una vida sin identidad se tambalea por las corrientes y llega a perder el destino y no sabe en dónde se encuentra. Acá yo a veces veo el día lunes por la mañana, así, hombre durmiéndose con su cervecita, y llega el lunes por la mañana, ¡pa! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué sabía yo? Está así porque no tiene su propia identidad. Pucha, me invitó. Yo tengo mucha amistad. ¿Y qué? ¿Y tu hijo? ¿Y tu señora? Pucha, me perdí. Se pierde porque no tiene su autoidentidad. Hermanos, una persona que tiene su autoidentidad sabe lo que tiene que hacer, como Eliezer. Le ofrecía, le brindaba, le hacía todo, pero él sabía quién era y sabía qué tenía que hacer. Tales personas van a lograr su objetivo, van a llegar a su meta y van a ser utilizados por Dios. Dios utiliza a tales personas. Hermano, para vivir una vida con sentido, que alcanza, que logra el propósito de la vida, hay que vivir una vida con una identidad clara. Entonces, ¿cómo podremos tener una identidad clara? ¿Cómo podremos nosotros vivir una vida con una identidad clara de sí mismo? En tercero y en último lugar, hermanos, para tener una identidad de sí mismo, hay que encontrar el yo perdido. Hay que encontrar el yo perdido.
Encuéntrese usted mismo. ¿Quién es usted? Hay que encontrarse el yo perdido. O sea, hay que tener un autodescubrimiento. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy viviendo? Delante de Dios, Señor, hazme conocer quién soy yo y qué debo hacer. Mucha gente piensa que la oración es, Señor, dame esto, dame aquella cosa, dame auto, dame negocio, dame mejor trabajo. No, hermano. La oración verdadera no es así. Hazme entender, Señor, quién soy yo y qué debo hacer. Encuéntrese a sí mismo para que tenga una autoidentidad, así vivir una vida con sentido, una vida que logra objeto de la vida, una vida que va a ser usada por Dios. Si la persona no sabe quién es, no va a saber tampoco qué hay que hacer y qué no hay que hacer. En este mundo hay muchas personas que no saben quiénes son ni por qué están viviendo. Es por eso muchas personas están cayendo en falsa identidad. Caen en el narcisismo. Es una enfermedad de ilusión que llegan a caer en la enfermedad de princesa, en la enfermedad del príncipe. Le voy a explicar. Fui a Corea, todos piensan que ella es princesa. Ay, yo soy princesa. No es pues. Veo a alguien, yo soy príncipe. ¿Qué vas a ser príncipe? Nada que ver. No, yo soy especial. ¿Qué especial? O sea, como no se conoce a sí mismo, están cayendo en narcisismo. Piensa que yo soy princesa. No, antes de ser princesa, vaya a trapear primero. Pucha, ¿qué vas a ser princesa? La gente llegan a esta enfermedad de ilusión, llega a caer en esta enfermedad de princesa y de príncipe. Hermanos, hoy en día la gente vive confundidamente así porque no tienen definida su propia identidad. O alguno vive con la identidad falsa, con la identidad fracasada por causa de los fracasos del tiempo pasado. En el tiempo pasado tuvo algún fracaso y por eso piensa que él tiene una imagen, una identidad de fracasado. Y dice, yo no puedo hacer nada. No, yo no puedo hacer esas cosas. No, yo no soy capaz de. Hermanos, Moisés tuvo que huir de Faraón de Egipto porque fue descubierto lo que él había hecho. Entonces Moisés se escapa al desierto y queda a vivir en el desierto. Y Dios viene y le dice a Moisés, Moisés, vas a ir a Egipto, va a estar ante Faraón y va a liberar mi pueblo Israel de Egipto y lo va a guiar a la tierra prometida. ¿Y qué dice Moisés? ¿Yo, Señor? ¿Un tipo como yo? No, Señor, yo no voy a ir. Yo no puedo hacer semejante cosa. Yo no, Señor. Ni sé hablar ahora, he dejado de hablar. Pero el Señor Dios le dice, tú vas a ir. Yo no sé hablar. Pone mucho pretexto, mucho argumento. Entonces va a acompañar tu hermano Aarón para que hable en tu lugar. Pone pretexto, yo no puedo, no. O sea, tenía una identidad falsa, equivocada de sí mismo. Tú eres el hombre elegido por Dios. Cristo ha pagado su sangre,
su precio para rescatarnos, para salvarnos. Dios quiere utilizar nuestra vida, pero nosotros decimos, no, yo no sirvo para algo, no valgo para nada. ¿Qué dijo en sí cuando Dios le dice, vas a ir a Egipto, vas a liberar mi pueblo? Veamos, Éxodo capítulo 3, versículo 11 dice así. Cuando Dios le dice, va a ir a Egipto, mire lo que dice. Entonces Moisés respondió a Dios, mire, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto al hijo de Israel? Locura, Señor, yo no voy, yo no puedo. Hoy en día, hermanos, mucha gente, mucho cristiano está con esta autoidentidad equivocada. ¿Por qué? Porque no se conoce a sí mismo. Cristo no murió por un imbécil que no puede hacer nada. Cristo no murió por un tipo que no puede hacer nada. Sea quien sea, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, tenemos que recuperar nuestra identidad de nosotros mismos. Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Si hay algo importante en nuestra vida, sería conocerse a sí mismo. El apóstol Pablo pudo ser usado por Dios porque conocía claramente su identidad. El apóstol Pablo hizo muchas cosas malas. El apóstol Pablo mató muchos cristianos, encarceló muchos cristianos, hizo muchas cosas malas. Y este apóstol Pablo llega a tener un encuentro con el Señor. Cuando llega a tener un encuentro con el Señor, llega a recuperar, llega a tener su autoidentidad. Y este apóstol Pablo hace una declaración de su propia identidad y presentó claramente su identidad como siervo de Jesucristo, elegido para el Evangelio. Por eso él, con esa identidad, él estaba dispuesto a hacer todo. Vea lo que dice Romanos 1:1. Pablo, mire cómo se presenta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahí está diciendo bien, claramente, quién es Él. Y tenemos que descubrir quién somos nosotros. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es mi propósito, el propósito de mi vida? Hermanos, si es que queremos vivir una vida con sentido, queremos vivir una vida que logra el objetivo de la vida, si queremos ser utilizados por Dios, tenemos que tener bien definida nuestra autoidentidad delante de Dios. Busque a Dios, hermanos. Ser un cristiano no es ser bendecido económicamente, no es tener un auto de lujo. Ser cristiano es saber quién es uno y llegar a vivir una vida con identidad para lograr el objetivo de la vida, para que Dios nos utilice, para que Dios nos bendiga, para que podamos ser un canal de bendición. Hermanos, quiero finalizar el mensaje. El profesor Park, el autor del libro La psicología de la identidad, dijo así: la identidad clara se trata de comprender lo que es importante
y significativo para una persona y llegar a vivir con una norma clara de juicio y de valor. Llegar a vivir con una norma clara de juicio y de valor y llegar a conocer qué es importante, qué es significativo para la vida de esa persona. Hermanos, si uno establece su autoidentidad, puede recuperar el sentido de la vida, lograr el propósito de la vida y puede ser una persona usada por Dios. Si recuperamos nuestra identidad clara delante de Dios, ya no vamos a estar peleando por cosas insignificantes. Ya no va a pelear con su nuera. Ya no va a pelear con su hijo. Ya no va a pelear con su esposo. Ante bien, sabe lo que hay que hacer. Hermanos, restauremos nuestra autoidentidad delante de Dios para que podamos vivir una vida que logra la meta de la vida y que llega a ser usado por Dios para que usted y yo seamos un canal para bendecir a los demás. Oremos, por favor.